Seguramente usted ha oído hablar de grandes historias y de grandes personajes de la Biblia. Sabemos qué dice la Biblia, pero ¿qué dice la ciencia? Desde el libro del Génesis hasta Jesús de Nazaret, somos fruto de un milenario arraigado sistema de creencias del Próximo Oriente Antiguo. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, se basan en los textos bíblicos. Pero, ¿qué nos dice la ciencia histórica? Entre en un mundo en el que la ciencia y la Biblia se unen de la mano de la arqueología. Está usted en Debate sobre Arqueología Bíblica, un espacio virtual pionero en la divulgación de la historia en relación con el mundo bíblico. Un espacio desde la ciencia para todos, dirigido por Gerardo Jofre. Que otras cosas que se han dicho de María Magdalena a propósito del Código Da Vinci, etcétera, son absolutamente fantasiosas. Sabemos muy poco de la imagen de María Magdalena. ¿Quién fue? ¿De dónde procede? ¿Y cuál es su papel en la historia del Nuevo Testamento? Que tenemos como dos imágenes de la Magdalena. Por un lado, una elogiosa, y por otro lado una imagen controvertida, medio degradada, un poco vergonzante de María Magdalena. Por lo tanto, estamos hablando de un adjetivo, estamos hablando de la amada del Dios. Y es algo que encaja perfectamente, no solamente para la figura de María, madre de Jesús, que es amada, ¿no?, en un acto espiritual por el Dios para quedar embarazada del que será su hijo, como a la propia figura de María Magdalena en ese debate de si realmente hubo o no una relación directa, ¿no?, una relación de amor entre Jesús y esta mujer. Jesús le dijo a María Magdalena, suéltame, y no, como dice la Reina Valera y otras versiones de la Biblia, no me toques. Era así. En la sociedad mediterránea de la época, la consecución activa del honor era masculina y la mujer, por el contrario, tenía una postura más pasiva. La mujer, ante todo, debía salvaguardar ese honor, ¿vale?, porque el nombre de ella estaba ligado a toda la familia, no solamente a ella, ¿vale? Entonces, si ella deshonraba a ella, no se deshonraba a ella sola, sino que estaba deshonrando a todo, ¿vale? Por lo tanto, la conclusión que se impone es la cautela antes de hacer afirmaciones históricas en base a las afirmaciones que encontramos en los diversos documentos. Sabemos muy poco de la imagen de María Magdalena. ¿Quién fue? ¿De dónde procede? ¿Y cuál es su papel en la historia del Nuevo Testamento? Todas estas preguntas, todas estas cuestiones, las vamos a intentar resolver hoy en nuestro programa. Acompáñenme. Bien, nos planteamos la pregunta de ¿cómo era la mujer en tiempos de Jesús? ¿Cuáles eran sus derechos? ¿Qué papel tenía la mujer en el antiguo Israel? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las mujeres y la familia en tiempos de Jesús, costumbres y ritos de la época, ¿vale? Más o menos así en grande. Y partimos de una base, mujer es inferior o peor al varón, ¿eh? Esto en la sociedad de aquella época era una cosa muy, muy común, y no solamente en la zona de Israel, en Judea o en Galilea, sino en todo el entorno, ¿vale? Por eso muchas veces cuando hablamos de que si Pablo era machista es algo muy tonto quizás decir eso, porque estaba ubicado dentro de un entorno que era así, En la sociedad mediterránea de la época, la consecución activa del honor era masculina y la mujer, por el contrario, tenía una postura más pasiva. La mujer, ante todo, debía salvaguardar ese honor, ¿vale?, porque el nombre de ella estaba ligado a toda la familia, no solamente a ella, ¿vale? Entonces, si ella deshonraba a ella, no se deshonraba a ella sola, sino que estaba deshonrando a todo, ¿vale? ¿Cuáles eran las obligaciones propias de la mujer? En la casa eran bien claras. Debía llevar adelante el hogar, lo que significaban las tareas duras, moler harina, amasar el pan, limpiar la ropa. En esa época también, recordemos, no había lavarropa. Esto es una cosa muy moderna,
tenemos que ubicarnos que todo lo hacían a mano, o sea que las mujeres se levantaban muy temprano, porque había que servir a los hijos, al marido, tejer, o sea, había que hacer absolutamente todo. Algunos rabinos discutían si la mujer tenía obligación de enseñar la religión o si era competencia exclusiva del marido. Generalmente, cuando el varón tenía unos 5 o 6 años, ya pasaba a ser más mano del papá, y la mujer quedaba en manos de la mamá. O sea, ¿qué le tenía que enseñar a la mujer? Pues todo lo que ella estaba haciendo como mamá y como mujer. Ese era, digamos, el objetivo fundamental. Los trabajos: hornear el pan, danos el pan de cada día, dice el Padre Nuestro. Y el tema del lino, que viene de Proverbios, una de las cosas importantes, todo está muy relacionado, por supuesto, con el tema bíblico. Busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos, ¿sí? Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, ¿vale? No todo el mundo tenía criada, dicho sea esto, pero sí podía haber una clase media que sí lo tuviera, ¿vale? Y la educación, ahora vamos un poquito al tema de la educación, que dice que la mujer, lo normal era que la mujer permaneciera en silencio en la sinagoga. Ahora bien, muchas veces se dice de que ya antiguamente estaban separados. No siempre estuvieron separados hombres y mujeres. Todo esto viene más bien de cuando vienen de Babilonia, y ahí se comienza a separar. Si mirábamos los libros de la época de Moisés, Miriam, su hermana, rezaban todos juntos, junto con Aarón, junto con Moisés. O sea, no había esa diferencia que después se va a dar, ¿vale? Para las mujeres en el siglo I estaban exentas de estudiar la ley de Moisés, pero por supuesto tenían que saber el Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, tenían que cumplir las leyes fundamentales, como por ejemplo no matarás, no robarás. No es muy seguro que los rabinos, en aquella época tampoco había la palabra rabino como hoy nosotros pensamos, sino se llamaba rabino en el sentido de maestro, de educador, pudieran aceptar a las mujeres, ¿vale? Y vamos a ir un poco a la mujer que realmente pertenecía al padre, era propiedad del padre, ni siquiera era de la madre, era del padre, ¿vale? Y hay unas diferencias aquí que quiero resaltar, que por ejemplo, una Ktaná, una pequeña, estamos hablando de 12 años y un día, todavía era propiedad del padre, vale decir que si el padre la quería casar, la podía casar incluso con alguien viejo o lo que sea. Lo que pasa que acá había una pequeña trampa también. Ella podía decir que puedo esperar 1 año para casarme, eso quiere decir que ya tenía 12 años y medio, y ya podía decidir si se iba a casar con ese o con otro. Como decimos en el refranero, echa la ley, echa la trampa, ¿vale? Pero cuando ella tenía 12 años y medio y un día, ya podía elegir con quién casarse. Generalmente hacían lo que el padre le decía, pero realmente había esas opciones, como digo, para poder contraer matrimonio. Ahora, yo voy a llegar un poco, también voy a volver al tema del matrimonio, pero los derechos de la mujer, como mujer, pasaba de una organización familiar a otra, porque estaba con el padre y después pasaba la del marido. La familia estaba destinada a conservar el apellido, o sea, que ella perdía su apellido de soltera. En algunos países eso sigue pasando, ¿vale? Sin embargo, en los manuscritos del Mar Muerto, dice que en ciertas circunstancias las mujeres judías podían heredar. Igualmente las viudas tenían derecho al dote después de la muerte de su marido. Lo que pasa es que siempre había digamos, los hombres eran los que primero heredaban, pero si no había o no había hermanos o la circunstancia que fuera, podían ellas heredar, tenían esa posibilidad de heredar, ¿vale? No en todos los casos, pero sí en algunos casos que realmente era importante. La virginidad era una cosa supremamente importante. Si una mujer no era virgen, cuando llegaba al matrimonio, se la podía devolver. Y con esto era lo que hablamos antes, la deshonra para ella, para la familia, para todo el mundo, ¿vale? Lamentablemente aquí, no en los judíos, pero sí en la parte de los drusos, que son también ciudadanos israelíes, hay un gran problema con eso, porque si la mujer no es pura, pues hasta la pueden llegar a matar, porque ha deshonrado a toda la familia. Por supuesto que eso es ilegal, pero se llama el tiempo de la vida cuando la mujer ya queda embarazada, vale decir, por eso es tan importante el tema del aborto. En Israel, hoy por hoy, existe el tema del aborto una vez
si la persona está en unas condiciones físicas mal o se ha sido violada, entonces sí se hace. Pero generalmente está prohibido, porque se supone que ya cuando está embarazada, pues ya tiene vida, por eso le llaman el tiempo de la vida. La mikve, que es el lugar donde hay que ir a purificarse, hasta el día de hoy. Hoy tenemos duchas, tenemos todo. Sin embargo, hasta el día de hoy, las mujeres, cuando termina la regla, tienen que ir a purificarse. Antes de casarse, tienen que ir a purificarse. Después de tener un hijo, tienen que ir a purificarse. O sea, el tema de la purificación es una cosa supremamente importante hasta el día de hoy. Lo mismo pasa con los hombres, dicho sea de paso, ¿vale? La palabra mikve, ¿sí?, que es una palabra que tiene men kuf bav hech, es kuma, levantarse, estatura completa. Paradójicamente, para obtener nuestra estatura de completa espiritualidad y volver a nuestra verdadera esencia interna, debemos quitar todo tipo de vestimenta. La experiencia del retorno al útero, eso es un poco lo que, simbólicamente, lo que significa esto, ¿vale? Nos reconecta con la fuente de vida y su energía rejuvenecedora. La mikve, el bautismo que nosotros conocemos hoy como bautismo, es una herencia de la mikve, ni más ni menos, ¿vale? Bien. Esto es una mikve, que esto es de Qumran, que hay muchísimos lugares de purificación en Qumran, porque ya sabemos que este grupo, estas sectas, hacían 2 veces al día estas purificaciones, ¿vale? Y Shalom, desde Haifa, Israel. En la historia del Nuevo Testamento, ¿cuántas María Magdalenas hay? ¿Hay un tipo de María Magdalena o hay 2 tipos de María Magdalena? Sobre María Magdalena se ha dicho muchísimas cosas y se ha escrito demasiadas cosas, muchas son fantasiosas, muchos la consideran como una prostituta que un día escuchó las palabras amorosas de Jesús, se arrepintió de sus pecados, se convirtió de su vida descarriada, y siempre se la presenta como una mujer hermosa de cabellos largos, siempre compungida por su pasado pecador. Los cuadros y las pinturas la presentan con ropas provocativas y un manto escarlata, pero cuando vemos en el Nuevo Testamento esta mujer pecadora, lo hacemos en vano, porque en ninguna parte aparece ella ni como prostituta, ni como pecadora, ni como nada de esto de nuestra imaginación. En realidad, yo quisiera hablar de las 2 figuras que tenemos de María Magdalena en el Nuevo Testamento. Por un lado, tenemos la imagen de María Magdalena en Mateo, Marcos y Lucas, que normalmente los conocemos como los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos, María Magdalena aparece siempre como aparece pocas veces. En realidad, aparece 5 veces María Magdalena en los evangelios. La primera vez que aparece es en el Evangelio de Lucas, aparece en el capítulo 8, donde lo va acompañando a Jesús y dice que con sus bienes mantiene el movimiento de Jesús, mantiene al grupo de Jesús, y que había sido una mujer muy enferma y que ahora forma parte de este grupo de Jesús. La segunda vez aparece en la crucifixión de Jesús, y fíjense, aparece en primer lugar. Marcos, Mateo, menciona también Lucas una serie de mujeres que habían estado en la crucifixión, y siempre María Magdalena aparece en primer lugar, destacada y sobresaliendo sobre las demás mujeres. La tercera escena es la del entierro. También los evangelios sinópticos, cuando cuentan el entierro de Jesús, María Magdalena aparece mencionada en primer lugar. La cuarta vez que aparece María Magdalena es cuando Jesús resucita. También ella aparece favorecida por esta noticia de la resurrección. Ella figura entre las primeras en enterarse de esta resurrección. Aparece, digamos, en la tumba de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, y recibe la noticia del ángel o de estos jóvenes que aparecen en la tumba comunicándole la noticia. La quinta y última vez que aparece María Magdalena es cuando ella sale del sepulcro, nos cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, y tiene una fascinante visita, un encuentro espectacular con Jesús resucitado, y Jesús la manda a anunciar a todos los discípulos la noticia de su inminente ascensión a los cielos. O sea, con este panorama he querido mostrarles cómo María Magdalena en los 3 primeros evangelios
aparece como una discípula ejemplar, como una mujer extraordinaria, sobresaliente entre las mujeres, siempre en primer término, siempre favorecida por esta extraordinaria buena noticia que es la resurrección de Jesús. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, nos llevamos una sorpresa. María Magdalena sale muy mal parada y descrita de una manera negativa en el Evangelio de Juan. ¿Y esto por qué? Lo adelanto. Porque el Evangelio de Juan, según la hipótesis quizás más defendida por muchos biblistas, el Evangelio de Juan nació en una comunidad marginada de la iglesia oficial o de la iglesia madre, digamos así. Y entonces la comunidad del Evangelio de Juan está en disputa con las otras comunidades. Y por eso en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Pedro, que es el líder de la iglesia oficial, sale muy mal parado, siempre aparece mal descrito. Y María Magdalena, que también era de alguna manera una mujer líder de la iglesia oficial, en el Evangelio de Juan aparece muy mal parada, sale muy mal descrita. En primer lugar, en el espacio que se le dedica. Los evangelios sinópticos la describen, como he dicho, en 5 escenas, bastantes versículos. En el Evangelio de Juan aparece muy poquito y reducida a lo mínimo. En segundo lugar, fíjense, la primera vez que aparece María Magdalena en el Evangelio de Juan es precisamente al pie de la cruz, y yo les he contado que en los evangelios sinópticos siempre aparece primero. En el Evangelio de Juan aparece al último de todo, la cuarta mujer. El Evangelio de Juan menciona 4 mujeres al pie de la cruz. Magdalena es la última en que aparece mencionada. Y ella no tiene el mérito de hablar con Jesús. Quien tiene el mérito de hablar es su madre, porque ella está relegada. La segunda vez que aparece María Magdalena en el Evangelio de Juan también sale mal parada. ¿Por qué? Porque en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando los primeros 2 versículos, ella llega a la tumba vacía, ella interpreta mal, o sea, una noticia falsa, le dice que han robado el cadáver de Jesús. O sea, ella es transmisora de un error sobre la resurrección de Jesús. Juan, el evangelista Juan, la pone a María Magdalena como transmitiendo una noticia falsa y errónea. La tercera y última vez que aparece María Magdalena en el Evangelio de Juan, dice que se le aparece a unos ángeles a María Magdalena y ella les vuelve a repetir la noticia errónea, que han robado el cadáver de Jesús. Luego en el versículo 14 aparece Jesús a ella y ella le vuelve a transmitir mal la noticia a Jesús, y además no lo reconoce y lo confunde con el jardinero. En cambio, en el Evangelio de Mateo, María Magdalena sí lo reconoce a Jesús. En el Evangelio de Juan no lo reconoce porque ella es una mujer deficitaria para el evangelista Juan. Y además a Jesús también le va a transmitir la noticia errónea de que han robado el cadáver. Además hay un detalle interesante que tiene que ver con el estilo de Juan. En los versículos 14 y 16, siempre estamos hablando del capítulo 20, que es donde ya aparece, 2 veces se tiene que dar vuelta para encontrarse con Jesús. 2 veces Jesús lo llama, 2 veces se da vuelta. Esta repetición muestra la cerrazón de ella para poder descubrirlo a Jesús. Además, en el versículo 16, Magdalena Jesús lo llama Rabuní, que en arameo significa mi pequeño maestro. No lo dice Rabí, que significa mi gran maestro, como normalmente se le dice Rabuní, o sea, la muestra de María Magdalena rebajándolo a Jesús. En ese mismo versículo 16 vemos cómo María Magdalena le da a Jesús un título terrenal. O sea, en su ignorancia, María Magdalena cree que Jesús ha vuelto a la tierra y va a volver a ser un maestro como antes, cuando Jesús ya no es más un rabí después de su resurrección. Miren lo mal que aparece María Magdalena en el Evangelio de Juan. En el versículo 17, Jesús la reprende a María Magdalena y le dice que lo deje de tocar. ¿Por qué? Porque él ya no se va a quedar aquí, tiene que volver, tiene que irse al cielo. O sea, le muestra que ella está con una creencia errónea. En el versículo 16 y 17, por último, fíjense que no le dice que vaya a anunciar la resurrección. Como dicen los otros evangelios, a María Magdalena se le da la misión de anunciar la resurrección. No, eso no, solo la ascensión. La resurrección es una noticia muy importante que tienen otros personajes que anunciar. Ella no, porque es un personaje secundario y degradado en el Evangelio de Juan. Y si al menos decimos, bueno, pero por lo menos el Evangelio de Juan
dice que María Magdalena lo ha visto a Jesús resucitado, sí, pero Juan dice, felices los que creen sin haber visto. O sea que María Magdalena baja de categoría por haberlo visto a Jesús y haber creído viendo en vez de creer sin ver. Todo esto nos muestra entonces, y como conclusión, que tenemos como dos imágenes de la Magdalena. Por un lado, una elogiosa que presentan los sinópticos, y por otro lado una imagen controvertida, medio degradada, un poco vergonzante de María Magdalena, pero no por su moral como a veces hemos hecho nosotros, sino por su condición de discípula deficitaria. ¿Qué es Magdala? ¿Cuál es el lugar territorial de procedencia de Magdalena? A mí me parece que hay dos temas que realmente son interesantes a la hora de abordar el personaje de María Magdalena, y es el hecho de que desconozcamos, o creo yo que desconocemos, realmente su identidad más profunda. Porque en realidad lo que conocemos por su nombre no lo es. En realidad es un compuesto de dos epítetos o de dos adjetivos. Uno es un topónimo, ¿no?, que nos habla de dónde procedía ella, y el otro es, aún si cabe, más complejo, que es el propio nombre de María. Por partes, el primero, bueno, los filólogos todavía discuten y debaten cuál podría ser el origen de ese nombre propio, María, que lo vemos común a muchas de las mujeres más importantes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La propia madre de Jesús se llama María, la persona más importante, ¿no?, o la mujer más importante de la figura de Jesús es María Magdalena, pero es un nombre que encontramos incluso también muy relacionado a la figura de Moisés, ¿no? Su propia hermana también se llamaba Miriam, que parece ser el origen por lo menos hebreo del nombre. A mí me resulta muy curiosa la relación que se puede trazar, y que hay filólogos que la han trazado, con el verbo egipcio, es decir, estaríamos hablando de una palabra egipcia que es el verbo mer. Mer es el verbo directamente amar, significa amar, ¿no? Y en su forma femenina, claro, meri sería amado, y en su forma femenina, en egipcio se introduce una partícula, una desinencia, que es la T, y por tanto tendríamos merit, que significaría la amada. Es un epíteto muy común a muchas mujeres importantes dentro de la monarquía egipcia, y de hecho la mayoría de las reinas suelen llevar ese apelativo de la amada del dios, que en realidad es lo que significaría María. Es más, cuando estamos hablando del dios más importante por antonomasia del Estado egipcio en el Reino Nuevo, ¿no?, que es Amón, ese epíteto es Merimen, ¿no? Merimen, que podría ser probablemente el origen del propio concepto Miriam, ¿no?, en hebreo. Por lo tanto, estamos hablando de un adjetivo, estamos hablando de la amada del dios. Y es algo que encaja perfectamente no solamente para la figura de María, madre de Jesús, que es amada, ¿no?, en un acto espiritual por el Dios para quedar embarazada del que será su hijo, como a la propia figura de María Magdalena en ese debate de si realmente hubo o no hubo una relación directa, ¿no?, una relación de amor entre Jesús y esta mujer, que desde esta perspectiva no conocemos su verdadero nombre, ¿no?, su nombre de pila, que es algo, por otro lado, también muy común al Nuevo Testamento. Nos ocurre con Verónica y nos ocurre con otros personajes. Por otro lado, tenemos el concepto propiamente toponímico, ¿no?, el origen, Magdala, ¿no?, que es la ciudad de la que proviene Magdalena, y por eso se llama María de Magdala o María Magdalena. Magdala es una pequeña, muy, muy pequeña población a la orilla del mar de Galilea, del lago Tiberíades. Y de hecho aparece reflejada en muchos textos antiguos, textos hebreos, como textos griegos y textos romanos. Tiene varias características. La primera es el propio concepto, el origen del nombre, porque bueno, hay un concepto arquitectónico, ¿no?, un tipo de construcción como si fuera una especie de torre defensiva, que parece tener su origen en zonas de Próximo Oriente. En este caso estaríamos yéndonos hacia la otra cuenca, la otra vertiente, que no es el Nilo, que generalmente se denomina Migdol. El Migdol es una especie de torre defensiva con almenas en la parte superior, una especie de torre de castillo,
que bueno, tiene ese nombre y de hecho es el nombre actual del propio pueblo de Magdala, que hoy en día está como a 1 kilómetro y pico al norte de las excavaciones arqueológicas. Hoy en día se llama Migdol, propiamente dicho. Claro, lo curioso es que las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en este entorno de Magdala sí que nos reflejaron que existía una torre. Y eso enraiza también con algunos textos griegos que nos mencionan la propia población con nombres compuestos, ya sean Migdal Nunaya o Migdal Sabaya. En cualquier caso te mencionan una torre y según la traducción, bueno, pues puede ser la torre de los peces o de los pescadores, o la torre de los tintoreros, los que se dedican a teñir telas. Claro, no hay texto tampoco ni evidencia arqueológica que apoye que allí hubo una comunidad de tintoreros. Sin embargo, sí que tenemos evidencias de que hubo una importante comunidad de pescadores. Hay que pensar que esta Magdala está a unos 6 kilómetros al norte de la ciudad de Tiberias, la ciudad romana, que por supuesto no pisaba ni Jesús ni sus amigos en ningún momento, y la otra población realmente importante para la figura de Jesús o para el resurgir de la figura de Jesús, ¿no?, una vez que ha muerto el Bautista, que es Cafarnaún, que está un poquito más al norte. Cafarnaún, Magdala son pueblos pescadores, de gente local, prácticamente sin influencia romana, de gente pobre, de pescadores sobre todo que se dedican a la pesca en el lago, en el mar de Galilea. Eso lo tenemos también perfectamente centrado pues, en textos de Cicerón, de Plinio el Viejo, Flavio Josefo también lo menciona, solo que ellos se refieren a una ciudad que se llama Tariquea. Y Tariquea tenemos constancia de que es una zona donde la gente se dedica a la pesca y al salazón de pescado, que sí está documentado arqueológicamente. Por lo tanto, parece claro que estamos obviamente estamos ante una mujer que desconocemos su nombre, que pudo tener una relación muy directa, o que los textos, por lo menos, ¿no?, o la propia evolución del mito cristiano, ha relacionado directamente como amada de Jesús, y que tenía su origen en esta ciudad concreta de Magdala, pero en conjunto en el entorno en el que Jesús va a formar su grupo de seguidores, ¿no?, ya sea Pedro, los Zebedeos, que están perfectamente documentados y atestiguados arqueológicamente en Cafarnaún, y ese entorno donde entraría Magdala, donde conocería a esta mujer. ¿Y los textos gnósticos qué nos dicen acerca de María Magdalena? ¿Qué veracidad tienen esos textos de cara a la posible historia de este personaje? Síganme. Bueno, María Magdalena, realmente una figura atractiva, atrayente. Por esa misma fama que ha alcanzado esta mujer, cabe o urge la pregunta: ¿quién fue María Magdalena? ¿Fue una desconocida, una prostituta? ¿Fue una entre otras? ¿O fue por el contrario una discípula especial, predilecta de Jesús? Fue, como a veces se la suele presentar, la apóstol de los apóstoles, tuvo una relación especial con Jesús. ¿Qué es lo que podemos saber? Aquí yo diría, todo depende del documento que leamos y de los criterios que utilicemos para interpretarlos. En los evangelios considerados canónicos, los documentos en los cuales hace sus primeras apariciones, se dice muy poco. Y justamente creo que allí está la causa. Creo que paradójicamente del que se sabe poco se puede decir mucho, ¿no? Me refiero a los textos gnósticos, este conjunto complejo de documentos del siglo II en adelante. Y hay algunos pasajes en los cuales aparece algo que es sumamente interesante. Aparece una suerte de oposición, de conflicto, de rivalidad entre María Magdalena y los apóstoles, Pedro incluido, nada más, nada menos. Esto es sumamente interesante. Establece una superioridad de María en relación con los apóstoles. Incluso nos faltan otros textos en los cuales aparecen, por ejemplo, besos de Jesús a María Magdalena. ¿Esto qué significa? Que María fue una líder en el cristianismo
primitivo, una afirmación que se suele escuchar muy a menudo, ¿no? Sin embargo, la naturaleza de los textos en los cuales se encuentran estos datos o estas afirmaciones ya de alguna manera nos previene, nos llama a la cautela antes de atribuirle un valor histórico. Porque en las doctrinas gnósticas se hace necesaria la figura de una persona especial a la cual Jesús, el revelador celeste, le comunique una doctrina especial, diversa, en muchos casos una doctrina que no ha sido comunicada a los demás. Y en este contexto, por ejemplo, también se entienden los besos, que no son un elemento amoroso, sino se entiende en el contexto gnóstico, ¿no? Como un medio de iniciación o como un medio de transmisión de un mensaje, de una doctrina. Incluso en algunos textos gnósticos aparece Jesús besando, por ejemplo, a Santiago, donde justamente se explica ese beso como la transmisión de una doctrina que antes no había sido revelada. Y por otro lado, también encontramos textos en los cuales María Magdalena aparece presentada como imperfecta. Más aún, es Salomé, otra de las mujeres que se menciona brevemente en los documentos considerados canónicos, es Salomé la que tiene la supremacía, podríamos decir, ¿no? El punto de partida, a mi juicio, es la idea de María Magdalena como la beneficiaria de la primera aparición de Jesús resucitado. Esto lo encontramos presentado de manera muy, muy diversa en los escritos considerados canónicos. Por ejemplo, en Marcos, el documento más antiguo, no hay aparición del resucitado a las mujeres. Tampoco está en Lucas, curiosamente, porque es un evangelio en el cual se destaca la figura femenina. Y solamente María aparecerá como recibiendo la primera manifestación de Jesús en el Evangelio de Mateo, pero acompañada con otra María, es decir, no es única ni exclusiva. La exclusividad solamente la presentará el cuarto evangelista, un evangelio que algunos consideran también cercano o a la gnosis o protonóstico, ¿no? Allí en el Evangelio de Juan, María Magdalena aparece en primer lugar al pie de la cruz, a diferencia de los otros textos en los cuales miraba desde lejos, ¿no? En el Evangelio de Juan aparece al pie de la cruz. Por otro lado, es la primera que va al sepulcro y consecuentemente es la primera que recibe la manifestación de Jesús resucitado. Pero aquí debemos evidentemente recordar, por ejemplo, que en el Evangelio de Juan encontramos muchas escenas de Jesús con la figura femenina. Una característica especial del Evangelio que merecería una atención, una discusión particular, que aquí por supuesto no podemos hacer, pero que sin embargo a la hora de hablar de María Magdalena lo tenemos que tener en cuenta para no sacar consecuencias o conclusiones que no estén suficientemente fundamentadas. Uno de los textos más polémicos sobre María Magdalena es el Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan acerca de María Magdalena? Si consideramos los relatos de la llamada Pasión de Cristo, o digamos los relatos que tienen que ver con la muerte de Jesucristo y su resurrección, observamos un detalle interesante, y es que solo Juan, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos incluyen una aparición específica de Jesús a María Magdalena. Sin embargo, cuando consideramos que desde el punto de vista de la crítica textual, el relato de Juan no tiene ninguna discusión en cuanto a formar parte del original de Juan, pues aparece
en el capítulo 20, versículos 11 al 18, no así con relación al Evangelio de Marcos, que incluye y menciona la aparición particular de Jesús a María Magdalena entre los versículos 9 al 11 del capítulo 9. Obviamente, eso coloca este relato dentro de lo que es el final largo, el final muy cuestionado desde el punto de vista de la crítica textual del Evangelio de Marcos. En cierto sentido, entonces, si llegamos a la conclusión que desde el punto de vista de la crítica textual, los versículos 9 en adelante, con lo que concluye el capítulo 9 de Marcos, no forman parte de su original, nos queda una única conclusión plausible, y es que solo el Evangelio de Juan hace mención de una aparición específica de Jesús, el Jesús resucitado, a María Magdalena. Luego, dentro de ese relato hay un detalle que consecuentemente solo lo menciona el Evangelio de Juan, y es que en el capítulo 20, versículo 17, Juan relata que Jesús le dijo, según la Reina Valera, a María Magdalena: no me toques porque todavía no he subido al Padre. Sin embargo, si consideramos el texto griego de este versículo, observaremos que la frase griega me mu haptu explica y comunica la idea de un intento de prohibir o cesar una acción que estaba en desarrollo. Consecuentemente, en lugar de traducir no me toques, la idea sería no me sigas tocando, tal vez no me abraces, no te aferres de mí, finalmente suéltame. Por supuesto, si el texto griego hubiese utilizado la frase que me muhaxe, que sería entonces una prohibición, un mandato negativo, ese tipo de frase me muhaxe sí pudiera significar no me toques. Sin embargo, según el texto griego, esa no fue la frase que utilizó Jesús en su diálogo con María Magdalena. Esto nos obliga a una reinterpretación de la actitud de Jesús hacia María Magdalena según el texto griego y no si nos guiamos según la Reina Valera. Es decir, asumimos una postura contra la versión de Reina Valera y cualquier otra versión y asumimos que en realidad el gozo de María fue tan grande que sin duda se abalanzó ante su Señor, que le llamó entonces Raboni en arameo, mi Señor, y en ese sentido era lógico y era de esperar que una persona que tuvo un trato con Jesús como el que relatan por lo menos los evangelios canónicos tuviera una actitud obviamente de gozo y de regocijo y se abalanzara con este Jesús resucitado o hacia ese Jesús resucitado. Y con esto concluimos lo que es nuestro aporte a una revisión del texto griego de Juan 20:17, donde ciertamente y sin duda Jesús le dijo a María Magdalena, suéltame, y no, como dice la Reina Valera y otras versiones de la Biblia, no me toques. Entonces, ¿quién era María Magdalena? ¿Era una mujer viuda, una mujer rica o una endemoniada con 7 demonios? Brevemente, sobre María Magdalena, el único texto que tenemos relativamente seguro sobre María Magdalena es el inicio del capítulo 8 de Lucas, 8:1-3, y en de ella se saca simplemente que era una mujer o viuda o no casada, que tenía dinero, que probablemente era una mujer empresaria quizás de las salazones en la zona de Magdala, y que era una persona, digamos, amante, entre comillas, de la doctrina de Jesús. Como Jesús y su grupo pequeño andaban como pobres visitando diversas ciudades fuera de sus casas y de sus trabajos, necesitaban gente que les ayudara económicamente. Pues bien, era
esto lo que hacían estas mujeres. Y el verbo para ayudar empleado por Lucas es diakonein, servir, el diácono. Bien, por eso quiero decir que esto es lo único que podemos decir. Respecto a los 7 demonios, no hay unanimidad, sino que la gente, los estudiosos, creen que o bien puede ser una mujer que tuviera, por ejemplo, pues una enfermedad grave, epilepsia. Si una enfermedad corriente es un demonio, 7 demonios es enfermedad grave. O bien que fuera una profetisa, es decir, gente que tenía visiones que algunos interpretaban malamente, es decir, obra del demonio. Así que yo diría que nada histórico se puede sacar de los capítulos 19 y 20 del Evangelio de Juan. María Magdalena con la Madre de Jesús y el discípulo amado al pie de la cruz es una escena ideal, que es el nacimiento de la Iglesia. Y el capítulo 20, aparición a María Magdalena, es también una escena ideal, que es el paso de una fe imperfecta, de una mujer a la fe perfecta. Lo que sí es cierto que María Magdalena representa una corriente de discípulas femeninas que no eran demasiado bien aceptadas en un mundo de hombres, pero que existían y que tenían su valor en la Iglesia. La prueba es que Pablo utiliza a esas mujeres como servidoras, como evangélicas o evangelistas o como quieras decir. De ahí también quiero añadir que otras cosas que se ha dicho de María Magdalena a propósito del Código da Vinci, etcétera, son absolutamente fantasiosas, son un invento, no tienen un fundamento en la realidad. La historia antigua ha de hacerse con textos y con hipótesis plausibles. Por tanto, nada se puede sacar del Evangelio de Tomás, ¿no? Que lo más parecido sería la historia de Salomé, pero en todo caso, si se interpreta el dicho ese, oh Jesús, ¿quién eres tú? Que dice Salomé, que has subido a mi cama y comido de mi mesa. En todo caso, Jesús sería bígamo, lo cual es poco digno de pensar. Y desde luego, el uso que hace el Código da Vinci sobre el Evangelio de Felipe, tanto el besar a Magdalena en la boca, que no es más que el ósculo santo antes de empezar una reunión litúrgica, y que Magdalena era la compañera, la madre y la hermana de Jesús, es evidente que ha de tomarse en un sentido simbólico, también como discípula predilecta, porque nadie puede ser madre, hermana y compañera de lecho a la vez. Así que hay que entenderlo más o menos como Marcos 3, 31, 35, cuando Jesús, ante la gente, y le habían asediado antes sus familiares, le preguntan, bueno, pero que están ahí, tu madre y tu hermana, y tus hermanos, y Jesús no los recibe y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Luego, solo uno que cumple la voluntad de Dios es un discípulo perfecto, puede ser compañera, madre y hermana de Jesús. Por lo tanto, esto es lo único que podemos saber, la relativa ciencia cierta de María Magdalena, porque lo último que digo, incluso Lucas 8:1-3 dicen algunos exegetas bastante radicales que depende de Marcos 15:40, y al ser mujeres al pie de la cruz y al ser un texto secundario, muchos no le dan importancia ninguna. Y de ahí a toda la fantasía. Una pregunta, ya que estamos, de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, cuando refiere a la primera persona que ve a un Jesús resucitado, no habla de María Magdalena. Sí, por supuesto, pero yo no he querido decirlo, primero, para no complicar el asunto, segundo, porque también hay exegetas que afirman que la aparición a Pedro es para darle un valor, digamos, de autonomía probatoria a una aparición, porque es bien sabido que en el mundo antiguo el valor de las mujeres, y sobre todo en el judaísmo, valía la mitad que un hombre, o en algún caso ninguno. Es decir, que hay algunos exegetas que afirman incluso que Pablo sostiene que la primera aparición de Jesús fue a Pedro para contrarrestar, digamos, un testimonio femenino
que para él podría tener poco valor. Es decir, hay opiniones para todo. Y si nos ponemos a ver cuál fue la primera aparición, no fue ni a Pedro ni a María Magdalena, sino la primacía sería o bien la que dice Mateo en el capítulo 28, que es que Jesús se aparece inmediatamente después de la retirada de las mujeres de la tumba vacía, y se le presentan los dos ángeles, o bien, en todo caso, el capítulo 24 de Lucas, cuando habla de que Jesús, en una forma un tanto rara, se aparece a aquellos dos discípulos que salían de Jerusalén e iban a Emaús. Es decir, que la aparición de Jesús a María Magdalena, a Pedro, como primera aparición, a los discípulos de Emaús o a las mujeres, es imposible, porque son 4. Claro. Y como vale casi tanto un testimonio como otro, ¿qué hace en este momento un historiador? Pues afirma, ¿a quién fue la primera aparición? Pues no lo sé. No Ni se puedo sabe. saberlo. No se puede porque saber. los fundamentos son igualmente lábiles. Nada más. Hemos podido resolver muchos interrogantes acerca de María Magdalena. En los próximos capítulos todavía podremos ver más. Un saludo y hasta la próxima.